Buenas, ¿qué tal? Estamos en el práctico 21 de integral de superficies. En este práctico vamos a resolver justamente las integrales de superficies. Entonces, para recapitular un poco qué hacemos en una integral de superficie, es algo muy parecido con el concepto de integral de línea, en donde integrábamos sobre una línea o sobre una curva. En este caso, integramos sobre una superficie. Obviamente, todo lo que es concepto de integral de superficie se trabaja sobre R3, bien, sobre el espacio, ya no sobre el plano, porque justamente calcular la integral doble de una región en el plano es calcular la integral de una superficie plana, bien. O sea, cuando trabajamos con integrales dobles, nosotros calculábamos las integrales de una región que básicamente, en esencia, era una superficie plana. Bien, entonces, como si lo mirábamos de arriba, estamos viendo el cálculo de esa integral. Entonces lo asociamos con integral doble. Bien, yo acá tengo una función, que era una función f de x y diferencial de área. El concepto de integral superficie lo que nos dice es que básicamente podemos calcular ese mismo concepto, esa misma integral sobre una superficie, pero ya no necesariamente tiene que ser plana, ¿bien? Puede ser de cualquier forma. Por eso ya solamente se resuelve en el espacio, porque si estamos en el plano es una integral doble, ¿bien? Pero en el espacio necesitamos de las integrales de superficies, porque ya tenemos estructuras que ya no son, ya tenemos estas superficies que ya no son planas, ¿bien? Necesariamente planas. Necesariamente, ¿bien? Entonces pueden tener cualquier forma y así todo yo puedo, tengo una función ahí, puedo usando uso de integral de superficie calcular la integral de la función en las superficies. Bien, no confundan con integral triple, en el cual nosotros calculábamos la integral. Un poco más abajo. Vamos, saquemos esto ya. No, mejor no. Vamos acá arriba. Por acá. Entonces calculamos la integral de una. Nosotros supongamos que tenemos la misma región que está ahí arriba, la misma superficie, mejor dicho. Tenemos ese pedazo, digamos. Acuérdense que la integral triple nos calculábamos, por ejemplo, supongamos por ejemplo, entre el piso y la superficie esa que está ahí. O sea, calculábamos la integral en la región interna de todo el volumen, ¿bien? O sea, básicamente, el concepto de integral triple habla de un volumen, ¿bien? Cálculo de integral en un volumen, por eso de B, ¿bien? En el espacio. Entonces, en el espacio, las integrales triples nos calculaban las integrales dentro de un volumen. Las integrales de superficie, en cambio, nos calculan en una de las caras la integral, solamente en esa cara, por ejemplo en el techo. Y la integral de línea, podríamos por ejemplo calcular la integral solamente de una línea de esa superficie. Bien, por ejemplo, uno de los bordes, o en realidad obviamente cualquier curva, bien. Pero básicamente con esas
todas estas integrales podemos calcular cualquier tipo de espacio, cualquier tipo de forma, digamos, la función. Podemos integrar la función en cualquier región, de cualquier forma, ya sea un volumen, ya sea una superficie o ya sea una línea. Ahora, ¿cómo resolvemos las integrales? ¿Cómo resolvemos las integrales de superficie? Para eso vamos a hacer uso de un teorema, que es los teoremas que son tres teoremas que están dados. Los teoremas de evaluación, que son los tres que van a cambiar en función de donde estemos proyectando, pero en esencia son todos más o menos como este. Donde básicamente, para resolver, lo que se hace, por ejemplo, en este teorema, es proyectar la superficie en alguno de los planos coordenados. Tenemos la proyección de nuestra superficie. Le llamamos R en este contexto. Proyectamos, en este caso en el plano XY, pero como también se puede hacer como el teorema 2 y 3 van a cambiar donde vamos proyectando, proyectamos o en el XZ o en el plano ZY, obtenemos, o sea, básicamente para poder hacer la proyección necesitamos hacer que la superficie la escribimos como a la Z como una función de XY. En las otras proyecciones van a ser funciones a la X como función de YZ o la Y como función de XZ, ¿bien? Eso es lo que varía el teorema, para qué lado proyectamos. Pero básicamente parametrizamos la curva a la superficie de esta forma, diciendo que Z es una función de XY. Y lo que hacemos es, bueno, básicamente obtenemos las derivadas parciales de esa G y GY. Tienen que ser continuas en R. Fíjense que esto básicamente está haciendo eso, o sea, esto está quedando en función de XY, entonces el dominio de XY no es más que la proyección. ¿Bien? Esto es el dominio de eso. Acá están los pares XY que hacen que me den los valores de Z que me forman la superficie. Entonces las derivadas parciales tienen que ser continuas ahí. ¿Bien? Entonces, si tenemos esto, nos permite evaluar a nuestra integral de superficie como una integral doble de la de toda la vida, en donde a la función reemplazamos a la z por la función de g de xy y calculamos la raíz de 1 más la g de x al cuadrado más la g de y al cuadrado. Bien, entonces lo que tiene importante es que esto es una integral sin superficie. Y esto es una integral doble. Entonces, eso es importante tener en cuenta. O sea, lo que está de un lado es la integral de superficie propiamente dicha y la otra es la integral doble. Los teoremas de evaluación nos permiten parametrizar de cierta forma la superficie para poder resolverlo. Y se acuerdan, la integral de línea, nosotros parametrizamos para bajar a la integral definida del análisis 1, en donde pasamos una curva a la recta numérica, para tener un segmento de t, de 0 a 2, de 0 a 1, lo que sea. Acá estamos haciendo algo parecido. Nosotros estamos, fíjense, generando en la proyección al plano XY una región, que es la proyección, la sombra de la superficie. Y sobre esa región estamos calculando esta función, que es esta función. Una nueva función, llamemos por ejemplo la f grande de xy, que está formado por todo eso, ¿bien? Entonces en esencia es una integral doble calculada sobre la proyección.
Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está el quid de la cuestión en todo esto? Acuérdense que el integral, ustedes en la integral de línea, nosotros teníamos, acuérdense, la línea, un punto A, un punto B, y estaba parametrizado por un parámetro t. Entonces la integral de línea, digamos, la f, supongamos, sigamos el espacio, si queremos. Básicamente lo que hacíamos en esencia era transformar esto de acá, proyectarlo en una, como decíamos, en una recta numérica entre A y B y calculamos la integral ahí. Bien, decíamos la integral. Bueno, transformamos todo en función de t. Bueno, ustedes conocen el teorema del práctico antiguo. Entonces, lo que hacíamos era eso, básicamente. Lo que habíamos dicho era, tomábamos esta curva y básicamente lo que hacía la parte de aparecía acá la raíz de cada una de las derivadas de la x' de t al cuadrado más la y' de t al cuadrado, todo eso. Esa raíz lo que hacía era básicamente estirar esto en una línea recta, como digo, agarramos un alambre que tenga cualquier forma, la vuelvo a dejar recto y mido el largo, bien, con una regla. Eso básicamente lo que hacía este teorema. Algo muy parecido nos hace la superficie. Lo que hace esta raíz de acá es agarrar a esta superficie y deformarla para que nos quede la región de acá. Básicamente en esencia es eso, es la deformación, y nos permite calcular la integral de superficie como integral doble porque ya quedamos plano y no con cualquier otra forma. Entonces en esencia más o menos es eso lo que se hace en integral de superficie. Y así vamos a hacer todo este práctico. Todo con este teorema en sus distintas variantes como el 1, el 2 y el 3, pero siempre haciendo este procedimiento. Es buscando, encontrando la z o la x o la y en función de las otras dos variables, encontrar sus derivadas parciales, encontrar la región que proyecta en la curva y luego resolver como integral doble usando todas las herramientas de integral doble. Entonces empecemos con este primer ejercicio en donde nos dan el cono y nos pide que calculemos la superficie del cono entre z1 y z2. Entonces, si vamos a GeoGebra, vemos la ecuación del cono que tenemos acá. Entonces, algo a tener en cuenta, la superficie del cono no es lo que vemos arriba, porque justamente si lo ven de costado se ven que está hueco. No es la cara de arriba. No hay cara en el cono de arriba. La cara de superficie es esta cosa que está acá. La parte del reloj de arena, ¿bien? Atento a eso. Entonces nos pide que calculemos la superficie del cono entre z igual a 1 y z igual a 2. Es decir, nos pide que calculemos la integral de superficie a todas esas caras que están viendo ahí. Bien, o sea, grafiquemos a esa cara que están viendo ahí, que está en azul. Eso es lo que nos pide el ejercicio que calculemos la integral de superficie. Saquemos todo y nos queda esto de acá, esta superficie. Que calculemos la integral, en este caso nos está pidiendo el ejercicio en el apartado 1, pero nos faltó decir, calculemos el área. Particularidad que tiene el área es, igual que aplicaciones, es básicamente nuestra función para calcular área. Está pidiendo que la función x y z sea igual a 1. Bien, eso tenganlo en cuenta para saber.
O sea, básicamente es eso, igual que todo otro. Si hacemos que esa función vale 1, vamos a estar calculando el área de la superficie. Entonces, nos queda esa superficie de ahí que están viendo. Y nos pide que calculemos el área de lo que estamos viendo. De toda esta región. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar. Vamos a sacar esta captura. Esta es la superficie. Esta es nuestra superficie. Entonces, fíjense en que tenemos que proyectar de tal forma que nos genere una sombra, ¿bien? Entera, como hacíamos cuando hacíamos integral triple. No pueden quedar pedazos o algo. Otra cosa importante acá es que además no puede quedar algo detrás de otra cosa. Tiene que quedar toda la proyección de tal forma que quede todo a la vista. Es decir, si yo proyecto así, me queda, fíjense, esto es un disco, ¿bien? Entonces, si yo proyecto así, estoy quedando detrás una parte y no me sirve entonces esta proyección. Al igual que esta, me queda detrás toda una parte, no me sirve esa proyección. Tiene que quedar toda a la vista. Fíjense que si yo lo miro de arriba o miro de abajo, que es lo mismo, queda a la vista toda la superficie. Por eso tenemos que proyectar al plano XZ. Porque fíjense que ahí yo viéndolo desde arriba veo toda la superficie. La cara de adentro, esto acuérdense que tiene un espesor 0, digamos. Entonces la cara de adentro tiene la misma superficie que la cara de afuera, es la misma superficie en sí. Entonces estoy viendo toda la superficie. Por eso tengo que proyectar al plano XY. Para asegurarme de que me quede, si yo proyecto ahí abajo, se va a ver algo así, la proyección. Proyecto de tal forma de que todo lo que está ahí se ve abajo. Bien, es como digo, si iluminada con una linterna, voy a ver esa proyección que está abajo. Pero lo importante es eso, que no se pierda en este caso, con la diferencia entre vertical, pero no se tiene que perder nada. Bien, porque ya no hay función de arriba menos función de abajo, no hay nada de eso, simplemente tiene que proyectarse entero. Esta es la X, está ahí. Entonces esta proyección me asegura ver toda la superficie. Y fíjense que la parametrización está formada por dos circunferencias, radio 1 y esta radio 2. Entonces, ¿cómo es la parametrización? A Z como la G de XY. ¿De dónde obtengo la G de XY? De mi cono, ¿bien? Esa es mi superficie. Entonces acá tengo que despejar a Z. Me queda que Z es igual a z al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Ahora, tenemos que ver nuestra superficie y vemos que tenemos la parte superior de la z, las zetas positivas. Entonces mi función va a ser la z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, ¿por qué me tengo que quedar con las zetas positivas? Ahora, ya tenemos la parametrización. Ahí tenemos la proyección, que fíjense en que si z vale 1, nos queda la ecuación la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, es decir, nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que es la circunferencia que está ahí,
y z igual a 2, la pasa para la forma parecida, nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, que es la circunferencia más externa. ¿Qué nos falta? Vamos a aplicar no se me murió el Open. Vamos a aplicar, entonces ahora sí, volvimos. El teorema que está ahí. Ya tengo todo para aplicar el teorema. Tengo mi superficie, tengo mi proyección, tengo todo. Entonces, vamos a hacer uso del teorema. Nada más que en este caso, la función, habíamos dicho, vale 1. Entonces nos queda que nuestra área de nuestra superficie, porque acá tenemos el famoso 1, va a ser igual a la integral de la región de nuestra función, reemplazando a z por la raíz de x cuadrado por y cuadrado, pero como vale 1 no cambia nada, por la raíz de la gx al cuadrado, perdón, 1 más la gx al cuadrado más g de y al cuadrado diferencial de área. Entonces, ¿qué nos falta ahora? La z de x, es decir, la derivada de la función g en función de x, que fíjense que si derivamos esto de acá abajo nos va a quedar un medio de la raíz en el denominador de x cuadrado más y al cuadrado, y ahora digamos lo que está dentro del 2x, nos queda 2x acá, se va a con este y me queda que es igual a x por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. De similar forma, la zi nos va a quedar y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya tengo todo para calcular mi integral. Me va a quedar la integral de mi región igual a la raíz de 1 más x al cuadrado sobre, o sea, básicamente estoy elevando todo esto al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado y la raíz se va porque estoy elevando al cuadrado, me queda x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Diferencial de área. Bien. Entonces ahí me queda la integral que tengo que resolver. Ya está. Ya pasamos de la integral superficie a la integral doble a resolver. Ahora, esta integral doble, ya tengo que usar los recursos que uno conocía de integrales dobles para resolverlo. Es decir, ahora en más, una vez que ya hicimos eso, trabajamos con esto de acá. Ya no necesitamos la superficie porque ya está la superficie escrita en esta integral. Bien, ya está esa transformación que dijimos de esa superficie a esta proyección. Para resolver esta integral lo que vamos a usar es coordenadas polares, bien, circulares, donde tenemos la transformación que tenemos es xr coseno de tita y r seno de tita. Fíjense que en este caso r nos queda entre 1 y 2, porque tengo estas dos circunferencias. Bien, tenemos ahí y ahí. Bien, este 1 y este 2. Y tita da toda la vuelta, ¿bien? Bueno, mejor tita, tita va de 0 a 2pi, da toda la vuelta. Bien, entonces ya con eso pasamos a el cambio de variables.
para resolver la integral. Me olvidé de poner el jacobiano, no queda valer el jacobiano, que es R. Entonces esto nos queda igual a la integral iterada doble entre 0 y 2pi, 1 y 2, y ahora reemplazamos a x y a y por lo que tenemos ahí de la transformación. Nos queda r cuadrado coseno cuadrado de tita, r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita sobre r cuadrado coseno cuadrado de tita. De r de tita. Me estoy olvidando de algo importante, que es el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano. Ahora sí, de r de tita. Entonces observen que acá esta suma nos va a dar r cuadrado. Bien, porque esto sacamos factor común, tenemos la identidad trigonométrica. Y se simplifica este con este. De igual forma similar acá también tenemos r cuadrado, se simplifica este con este. Entonces esto nos va a quedar la integral doble de 0 a 2pi, de 1 a 2, de la raíz de 1 más coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Ahora ponemos de r de tita. Esto también es igual a 1, esto es igual a 2, esto es igual entonces a raíz de 2. Entonces nos queda finalmente una integral muy sencilla, que va a ser la raíz de 2 por r de r de tita. Entonces resolvemos esta integral y nos va a quedar nos va a quedar 3 medio pi, claro, 3 medio de adelante demasiado, de tita. Esto nos va a quedar 3 medio, por la raíz de 2, eso también no era pi, la raíz de 2 de tita. Entonces esto va a ser 3 medios raíz de 2 tita entre 0 y 2 pi. Es decir, esto nos va a dar que la superficie vale 3 por raíz de 2 pi. Por ende, estamos en superficie, siempre tiene que ser un valor positivo. Y así se calcula la integral de la superficie, o particularmente el área de esa porción del cono, ¿bien? Teniendo en cuenta este teorema. Bien, entonces, el procedimiento a partir de ahora va a ser siempre más o menos igual. La gran dificultad de integrar superficie es que nos van a quedar esas raíces dando vuelta, que si no las sacamos o no las logramos simplificar bien o no hacemos una buena transformación de coordenadas, no vamos a complicarnos muchísimo y no vamos a poder resolverlo. Bien, tengan en cuenta eso.